dando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos radio. Somos EVE. Estás escuchando Viento a Favor por la 530. 13 horas 33 minutos, 11 32 000 530, el WhatsApp con el cual podés comunicarte con nosotros. Te cuento que el próximo sábado 10 de mayo, una nueva edición de la Peña de los Abrazos en el Ecuni a partir de las 19:30 horas. Taller de danzas con Santiago Bonacina, conciertos con Florencia Dávalos, más trío Argento Agalludos, invitades Sembrando Legüeros, ensamble de bombos dirigidos por Mariana Marinielarena, patio Peñero, feria, buffet caserito y precios populares, entrada libre con justamente una contribución que no es excluyente, pero bueno, siempre es necesario para seguir manteniendo el gran trabajo que llevan adelante las compañeras y compañeros en el Ecuni, este espacio cultural Nuestros Hijos, recuperados por nuestras madres, por Eve y las madres de Plaza de Mayo, para convertir, como siempre decimos, un lugar de odio, de oscuridad, de muerte, en amor, en solidaridad, en música y en colores. Y también el sábado 10 de mayo, 18:30 horas, Tango en Compañía presenta Siempre Mercedes en el Ecuni, con la dirección de Lucrecia Merico. Siempre Mercedes en el Ecuni, 18:30 horas. Ayer se celebró el Día Internacional de Lucha contra el Bullying. Una situación muy compleja, una situación difícil de afrontar, especialmente para las familias y para los chicos y las chicas que lo sufren. Y para charlar de esto justamente y para conocer en profundidad este tipo de cuestiones, tenemos del otro lado a la licenciada en psicología Alicia Stolkiner. Decime si dije bien tu apellido, Alicia. ¿Cómo estás? Quique Alcoba, Viento a Favor, te saludamos en la Radio de las Madres. Gracias por estar del otro lado. Un gusto estar con ustedes. Linda mañana. Linda mañana, lindo sábado sin duda. Y hace poco tuvo mucho furor en una plataforma de series y películas, una serie adolescente o adolescencia, algo así creo que se llamaba, que relacionaba justamente el acoso escolar y el bullying y las reacciones entre los adolescentes en base a esta cuestión. ¿Cómo se puede llevar adelante, cómo se aborda como familia aquellos que están viviendo una situación de bullying o de acoso escolar? Bueno, el término acoso escolar es un término correcto, por cierto, siempre existió. O sea, si uno lee novelas por ejemplo, sobre el histórico Nacional Buenos Aires, siempre existió discriminación, siempre existió. Así como siempre existió una cierta violencia y discriminación social, esto de alguna manera se demostraba en la escuela. Uh-huh. Lo que pasa es que ha tenido ha ascendido a niveles, casi podría decir, de crueldad y a niveles de violencia, que creo que esa película, esa serie, debo decir que no la vi. O sea que todo lo que sé lo leí por comentarios. Bien. A mí me resultó me resultó que no sentía que fuera un momento para verla. Lo que a mí me llama la atención es la dimensión de sufrimiento que esto ha ido produciendo a lo largo del tiempo y además las formas que ha adquirido, ¿no? Sí. Uno podría decir, cuando yo era estudiante, primaria y secundaria, y eso fue hace mil años, en otra escuela, en otro mundo, digamos, siempre había grupos dentro de un aula, digamos, que eran grupos que se diferenciaban entre ellos, pero no un enfrentamiento brutal, más bien una convivencia relativamente cómoda, digamos, pero uno tenía amigos y gente de la cual no era amiga, pero no había ese nivel de conflictividad, quizás a veces más entre los varones y más entre los varones de distintos colegios. Pero voy a poner un ejemplo. Nerd, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros llamábamos traga? Uh-huh. No era exactamente una figura que uno pudiera producir rechazo, como ve en la serie norteamericana, que es el grupo de los no popular, ¿no?
Creo que esa idea muy del colegio que empieza a aparecer en las series norteamericanas, de to be popular, ser popular, los lindos, las lindas, las divinas, etcétera, etcétera, va construyendo además una réplica de un mundo que se construye afuera, que es un mundo donde pocos están adentro y muchos quedan discriminados y, por decirlo de alguna manera, merecen ser desconocidos como personas, digamos, ¿no? Alicia, ¿cómo podemos, como papás, por ejemplo, tener en cuenta cuando alguno de nuestros hijos, nuestras hijas, está sufriendo esto? Digo, ¿cuáles serían algunos detalles como para que no se nos escape? Porque a veces da la sensación que en lo cotidiano, en este trajín, en esta locura en la que estamos viviendo como sociedad, pareciera que perdemos de vista detalles que serían sencillos y simples a lo mejor, que nos permitirían estar mucho más presentes y descubrir si está ocurriendo algo así en nuestro entorno. Quiere decir que se insiste mucho en el diálogo entre los hijos y los padres. Está complicada la comunicación entre generaciones, porque es como que ha habido un salto entre generaciones en cuanto a los accesos a determinadas tecnologías, a determinados discursos, a determinadas imágenes, digamos. No es lo mismo que en otras épocas comprender el mundo de las infancias y de los adolescentes, pero creo que también sería muy importante una vinculación entre la escuela y los padres, que es una vinculación que también parece bastante fragmentada. ¿Cómo pensar conjuntamente una situación de este tipo? Porque muchas veces uno encuentra que inclusive hay como una mirada ciega, aunque esté presente, por parte de la escuela con respecto a la situación de bullying. Sí, es real. Y entonces después se hace como una especie de énfasis en que por qué los padres no lo registran, ¿no es cierto? A veces los chicos no lo dicen, a veces lo dicen y los padres lo hablan en la escuela, pero no hay una respuesta. El otro día leía un texto de Ignacio Leucovitz, del joven historiador que murió tempranamente, pero que escribía sobre esta cuestión de la destitución de la infancia, ¿no? Y él decía, el problema de las instituciones hoy, y mirá que es de principios del siglo, digamos, ¿no? El problema de las instituciones hoy es que toda institución tiene un supuesto, dice él. Por ejemplo, la escuela tiene un supuesto de alumno, pero el alumno que recibe, ¿es como eso que supone? Ah, interesante, muy interesante. Es interesantísimo, Sí. dice. Él habla muy de esa época. La escuela tiene un supuesto de que un niño vive en un hogar, está alimentado y cuidado. ¿Ese es el niño que recibe? Claro, esa es la realidad que le toca vivir o no, claro. Claro. Dice, la universidad tiene un supuesto, dice, que el alumno que llega ya tiene lectoescritura, tiene etcétera, etcétera. La secundaria tiene un supuesto, que el alumno que llega ya tiene lectoescritura, lectura comprensiva, etcétera, etcétera. ¿Es así? Bueno, al tomar esto, yo quiero decir que voy a dar algunos ejemplos de cosas que a mí a lo largo, yo hace muchos años que trabajo y que vivo, digamos, entonces he visto modificaciones. Por ejemplo, yo vi aparecer en las escuelas primarias un sufrimiento, un tipo de bullying que no estaba tan basado en la violencia. Esto era entre nenas, y voy a contar lo que una niña me dijo. No estaba tan basado en la violencia cuanto en la exclusión, ¿no? Me consultan unos padres por una hija que estaba teniendo problemas en el colegio. Sí. Entonces cuando le empiezo a hablar con la nena, que tenía 10 años, colegio privado, me dice, lo que pasa, dice, es de que se formó el grupo y yo quedé afuera. Le digo, ¿qué grupo? Ellas, dice, las que son populares, las lindas. Se formó el grupo y yo quedé afuera. Le digo, ¿y cuántas son? Y son 6, 7. ¿Y cuántas personas hay en el aula? Y somos como 20. Le digo, ¿por qué no forman otro grupo? Y me dice, ¿cómo vamos a formar un grupo nosotras los que nos quedamos afuera? Tremendo esto. Mientras te escucho, me acordaba una serie que hubo hace muchos años en televisión que reflejaba un poco esto, ¿no? Que hablaba de populares y divinas y
y que te lo querían pintar divina, como, claro, como si fuera algo fácil de superar, cuando en realidad estábamos hablando de un tema que es muy complicado, que deja secuelas importantes si no se trata. Digo, por eso es que agradecemos la posibilidad de escucharte y llevar a través de la radio una visión relacionada con esto, con el acoso escolar, con el bullying. ¿Cuánto tiene que ver también hoy la sociedad que nos toca vivir o que nos quieren imponer vivir con esto del individualismo, viste, que solo vale lo tuyo, que el resto no importa, que no hay que ser solidario, que no hay que mirar para los costados? Digo, ¿cuánto también influye en todos estos temas? Sí, bueno, fundamental, porque esta es una sociedad que se trata de dejar afuera, donde vos en sectores medios vos ves padres que sobreexigen terriblemente a los hijos porque tienen temor de que se les caigan del mapa y queden afuera. ¿Entendés? Hay todo un sector de la clase media que lo que quiere es garantizar que no va a quedar afuera, cuando en realidad te podría decir, la característica es el temor de quedar afuera, ¿no? Sí. Eso es una característica, y la característica además es la incrementación, la naturalización de una violencia que pasa rápidamente de lo verbal a lo físico, ¿no? Y este temor de quedar afuera, ¿cómo se combate? ¿Cómo podemos revertir eso? Bueno, la nena lo dijo, ¿no? Habría cómo revertir esta idea de que no pueden formar grupos colectivos los que quedan afuera. Claro. Ese efecto, o sea, cuando vos juntás el individualismo, ¿no es cierto?, de que yo tengo que salir solo, y si no salgo solo es por mi culpa, es porque no soy lo suficientemente bueno, es por lo que soy. Fíjate una cosa que apareció en los 90, en un jardín de infantes, un chiquito le insultó a otro diciéndole sos un perdedor. Sí, tremendo. Loser, ¿no? Tremendo. ¿Cómo le iba a decir que era un perdedor si todavía ni había empezado? Claro, la carrera. Claro, recién estaba carreteando el amigo, exactamente. Entonces, claro, en medio de eso, yo reparo en eso y digo, pero escúcheme, ¿en qué momento perdedor se transformó en un insulto? Claro. Y mira vos, yo lo analicé, porque había dos insultos que a mí me llamaban la atención de esa época, perdedor y laburante. Ajá. Decirle laburante a alguien era un insulto, sale el laburante. Bueno, pero perdedor, vos fíjate que perdedor nada te dice con respecto a la persona. El tipo puede ser inteligente, brillante, etcétera, pero salió segundo o tercero, perdió. Claro. ¿Entendés? Sí, Todos los insultos anteriores algo te dicen con respecto a la persona. Si vos decís ese que ahora retomaron, no sé por qué lo retomaron, que viene de la ciencia, ¿no? Lo retomaron la gente de discapacidad, ese de estúpido, imbécil, etcétera. Sí. Ese es un positivista, digamos, es un discurso, es un insulto positivista que lo tomaron de la ciencia, lo trasladaron a la vida cotidiana y afecta directamente a la inteligencia, a la capacidad de la persona. Ahora, si vos decís un hijo de tal por cual, es casi, te diría, un discurso medieval, te deshonra por tu origen. Y ya que estamos, deshonra a tu madre, digamos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, además es machista. Pero si vos decís un perdedor, nada te dice sobre la persona, es una posición con respecto a los otros. Es una posición en una sociedad de competencia. Es un ganador, winner o loser. Yo me acuerdo porque en Nueva York vi un cartel en la calle que habían puesto en ese momento de propaganda contra el consumo de cocaína que decía, los ganadores no usan drogas. Y alguien abajo había escrito en aerosol, yo no soy un ganador, I'm not a winner. Claro. Ahí está. Estamos... entramos en un tema bastante complejo, ¿viste? Que pero es un tema que Alicia vamos a seguir desarrollando, más que nada porque a mí el tiempo, como dicen, el tiempo es tirano, y el programa generalmente con este tipo de notas me queda corto, así que te invito, si te parece, a seguir desarrollando, hilvanando esto que nace desde esta charla a partir del acoso escolar y del bullying, y que nos va llevando a aspectos de la vida social, especialmente los de hoy, que tanto nos están golpeando. Alicia Stolkiner, te agradecemos muchísimo, Alicia, estos minutos, esta charla por la radio, y bueno, y
nos vamos a volver a conectar. Vamos a retomar esta charla en el próximo programa para seguir desarrollando lo que acabas de dejar, casi te diría como un disparador. Te mandamos un beso enorme, que tengas un hermoso fin de semana. Gracias, lo mismo para ustedes. Hasta luego. Pasó por nuestro viento a favor Alicia Stolkiner, licenciada en Psicología Social. Y poneme la música que nos va a estar acompañando, porque ya está acá con nosotros el maestro Jorge Retamosa, que presenta su nuevo disco, Por Dos Milongas. Esto es